una de las cosas que tenemos que comentar desde Zaragoza, España, es que hace ya 2 años que la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía tomamos la decisión de declarar el día 21 de mayo como el Día Internacional del Halago. Por tanto, lo que cabe es, Juan Antonio, pues deciros que Carmen, estás preciosa y además me estoy deseando escucharte porque me han dicho que eres una maravilla. Bueno. Toni Giner, cuántos años que nos vemos por el ICE de la Universidad de Barcelona. Estás guapísimo también. Pues anda que tú. Bueno, a Juan Antonio ya no le digo nada porque se lo estoy diciendo todos los días. Daisy, que voy a decir que es encantadora en todos los webinars que he escuchado. La verdad es que lo haces con una delicadeza y una dulzura extraordinaria. Muchas gracias. Y bueno, de mi amigo Rafael, pues que es un hombre extraordinario y que lo esperamos de nuevo por el Pirineo en verano, pero sí que le rogamos que se traiga algún tipo de rebequita o de jersey, porque en las montañas españolas, las montañas de Aragón, con los 2.000 o 3.000 metros, pues en verano también hace su fresco. Así que aprovechando el Día Internacional del Halago, ojalá sean todos los días del año días de halago, pero bueno, hoy como es un día especial, pues lo que os digo, estáis geniales, sois guapísimas, sois guapísimos y además de inteligentes, trabajadores e ilusionados. Qué bonito, Muchas Carlos. gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Y te propongo que digas esto en tu intervención. Bueno, Claro. entonces es que mi intervención con 10 minutos me tengo muy poco, pero bueno, algo introducir. Ya lo dirá Juan Antonio, que es el presidente de nuestra asociación. Y Yo sí que vale. antes de hacer mi intervención formal, yo también quería halagar, ya que has dicho a los que vais a participar en la mesa redonda, yo a las personas que están participando. Mirad, ahora vamos a tener momentos críticos en todos los países que tendremos que ayudar todos. Y las personas que estéis escuchando es porque sois especiales, sois personas que seguro que tenéis sensibilidad hacia lo emocional, seguro que tenéis responsabilidades importantes. Entonces, que todo lo que podamos entre todos colaborar, participar, ayudarnos, poner en común recursos, nos van a venir muy bien, porque llegan tiempos muy duros. Y precisamente el foco tiene que estar más en personas como vosotros, los que ahora deis la cara, pero los que estáis detrás también seguro, porque tenemos que ayudar a salir de esta crisis que va a ser sobre todo social, económica y emocional. Así que yo os halago a las personas que vais a dar de vuestro tiempo en estos 4 días, porque seguro que vamos a aprovechar entre todos todas estas experiencias. Muy bien, subrayo. Gracias, Juan Antonio. Muchas gracias. Juan Antonio. Y gracias, Carlos. Carlos, te cuento que esa interacción ha estado muy bien vista también a través del chat. Hay muchos halagos por medio del chat. Bueno, pues aprovechamos para todas las personas que entran en el chat, como decía Juan Antonio, las personas que entran en este chat, es algo que nos pasa en todo el mundo de la educación emocional, tanto en América, es la experiencia al menos que tengo yo, como en Europa. Todas las personas que participan en webinars, en conferencias, en charlas, en talleres, en cursos de carácter de inteligencia y de educación emocional, sois personas especiales. Así que me gustaría que esa característica, luego hablaremos de autoestima, no la olvidéis de desarrollarla. Me gustaría que hoy hicieseis mucho espejo. Luego hablaremos del espejo. Quiero decir que os veáis, que os miréis, porque seguro que en vuestras casas, todas las personas que ya estáis incorporados, quiero deciros que seguro que en vuestras casas tenéis unos espejos maravillosos y esos espejos maravillosos os reflejan personas maravillosas. No rompáis esos espejos nunca y todas las mañanas, aunque sea con las legañas, poneros delante de él y veréis una persona extraordinaria que tenéis allí. Muy bien.
Bien, esperamos, nos faltan 2 minutos, o 2 minutos y medio, 3 minutos, y empezamos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Antonio, con los tiempos que nos van a venir, que van a ser difíciles, pero también los veo yo como una oportunidad, sinceramente, ¿eh? O sea, yo pienso que se ha generado tal espacio de reflexión y de poder valorar las cosas de diferente forma que yo pienso que es una oportunidad y hay que estar ahí ahora. Ahora hay todas las personas que vemos esto como una oportunidad, hay que poder traspasar esto, ¿no? Esta emoción de positivismo que nos hablaba ahora Carlos, de mirarnos cada día al espejo y decir yo puedo, yo voy y esto es mi momento. Yo pienso que nos ha tocado vivir esto y esto hay que aprovecharlo. La sociedad siempre avanza, siempre evolucionamos y estas situaciones nos hacen más fuertes, en definitiva, a la larga. Pues me alegra que digas esto, Antoni, porque precisamente estos días estaba leyendo algunas citas importantes. Winston Churchill se ha quedado con una cita que creo que viene muy bien, como estamos diciendo, decía, una persona optimista es aquella que ve una oportunidad detrás de una calamidad. Y una persona pesimista ve precisamente calamidades detrás de las oportunidades. Nosotros tenemos que ser optimistas. Es verdad que tenemos ahora muchos problemas, pero tenemos que dar soluciones, que las hay. Y estamos viendo precisamente que un webinar interinstitucional entre varias organizaciones, personas de distintas nacionalidades y sensibilidades y de procedencia, pues enseguida nos hemos puesto de acuerdo, enseguida hemos tenido muchísimo público. Fijaos que hemos tenido que hacerlo también por YouTube porque hemos llegado a más de 1000 inscripciones, con lo cual quiere decir que cuando hay interés y se hace algo bien, pues esto nos tiene que alegrar a todos nosotros. Bueno, pues ahora el moderador se nos ha ido. Entonces tenemos que ser autónomos. Carmen, ahora que estamos todavía, que no hemos empezado el webinar, ¿quieres decir algo mientras se va incorporando la gente? Espera, que tienes el micrófono apagado. Creo que es Marta, yo no estoy silenciada, ya está. Vale, estupendo. Vale, bueno, agradeceros, estoy muy contenta, comparto las opiniones en cuanto al positivismo, la oportunidad. También yo intentaré, y así espero que pueda traspasarlo en mi intervención, un poco una dosis de realidad, porque hay tantos confinamientos como personas y está muy bien verlo como una oportunidad, pero también entendiendo que hay situaciones y vivencias personales difíciles y hay que dar cabida y espacio a todas ellas, ¿no? Entonces esto, bueno, que sea para todos los públicos y cada uno que adapte y que coja estas herramientas que todos vamos a dar de la manera que les sea útil, ¿no? Esperamos que lleguen de distintas partes, a uno le llegará de otra manera, a uno de otra, pero que sea útil para nuestros oyentes. Muy bien, son las 7 en punto. Estoy observando que en estos momentos hay 455 personas conectadas. Yo desconozco cómo funciona todo este sistema tecnológico porque me ha pillado con el paso cambiado y interpreto que probablemente se requiere un tiempo para que la gente se pueda conectar. Es decir, estoy pensando que a lo mejor 1000 personas no se pueden conectar en un mismo momento, todas al mismo tiempo, a las 7 en punto que están tocando en estos momentos. De hecho, nos hemos propuesto iniciar la sesión puntualmente, pero mientras estoy hablando voy dejando la opción para que se vayan conectando las personas que han esperado a un momento a las 7. Y no sé si Daisy, que a lo mejor entiende un poco más que yo de estos temas, me puede dar información de el ritmo o la frecuencia como la gente se puede ir conectando. Veo que los participantes van aumentando a un promedio de 1 por segundo aproximadamente, y como hay más de 1000 personas, bueno, 1000,
que es el número, pero hay otras personas que están en lista de espera. Y entonces si vamos, yo estaba haciendo aquí unos cálculos simplemente, que si van entrando a un promedio de 1 por segundo, y en estos momentos nos faltan 500 personas para entrar, pues resulta que si no me fallan los cálculos, resulta que necesitamos 8 minutos para que la gente se esté conectando, si lo entiendo bien. Es decir, que si hago el cálculo para conectarse 1000 personas a razón de 1 por segundo, necesitamos un cuarto de hora. Hemos empezado realmente un cuarto de hora antes. Por eso hemos empezado, para que pudiéramos empezar en punto. Pero suponemos que algunos han esperado al último momento, y me imagino que esto debe haber producido una especie de cola. Todo es virtual, pero en esta virtualidad imagino que también hay la cola que está esperando para poder pasar por, diríamos, por la entrada, entregando el billete de entrada y que pueda entrar. Pero Rafael, además la cola tienen que guardar 2 metros de separación entre ellos. Ah, caramba, esto me ha caído y por tanto esto puede retrasar un poquito más. Más que nada lo comento porque ahora mismo estoy vacilando sobre si, de acuerdo con el protocolo del acto, yo tengo que darle la palabra al doctor Juan Antonio Planas para que inaugure el ciclo. Y mi vacilación es de si cumplimos estrictamente el horario y por tanto procedo a darle la palabra, o si esperamos unos segundos para que la gente que está haciendo cola para entrar pueda realmente... Si me permites, Rafael, una sugerencia. Es verdad que como no se puede entrar todo el mundo a la vez, si quieres podemos seguir debatiendo como estábamos haciendo 5 minutos más para que demos opción a que entre todo el mundo. Dentro de 5 minutos entramos ya formalmente en el acto, pero mientras tanto vamos comentando este tipo de cosas porque después nos faltará tiempo. Entonces yo creo que estas reflexiones que estábamos haciendo en voz alta unos y otros, yo creo que nos viene muy bien, porque es empezar ya para que no, las personas que nos están escuchando pues no se aburran. Perfecto. Sí. Yo les complemento que en nuestra transmisión en vivo de YouTube ya tenemos más de 140 personas siguiendo también el webinar. Magnífico. Sí, pues estabas comentando que crisis en chino significa oportunidad. Ha sido realmente una cuestión importante. Hace 2 meses, pues todos estábamos pensando en nuestras vacaciones de Semana Santa y las vacaciones de verano y qué íbamos a hacer, y de repente nos dijeron no, es que ni vacaciones ni nada, es que no puedes ni saludar a tu vecino de enfrente, y para los que somos abuelos todavía lo más duro es no poder siquiera dar un beso a nuestros nietos, ¿no? El ser humano se ha encontrado de bruces con que ha sido expulsado del paraíso sobre todo el que estábamos cómodamente viviendo las personas que teníamos una situación más o menos acomodada, sobre todo en los países desarrollados. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta de que está ahí la enfermedad. Yo siempre comento sobre los 4 jinetes del apocalipsis. Si los recordáis, uno de ellos era el hambre, otro era la guerra, que también la vemos por televisión, y pensábamos que esto de la peste era una cosa del siglo XIII y que se había superado. Y de repente nos hemos encontrado con uno que ni siquiera es bicho, que me han dicho que no es ni bicho, que es una cadena de RNA nada más, y que es la que nos está fastidiando a todos un poco. Esto es un momento oportuno para tomar las riendas de nuestra vida, para, de la mano de las personas que tenemos alrededor, tomar las riendas hacia adelante y, por supuesto, entender que tenemos una oportunidad de mejorar. Magnífico. Carlos, me parece muy bien.
Hay un autor que se llama Taleb, que es libanés, y este hombre habla de fragilidad, robustez y antifragilidad, ¿no? Claro. Y claro, lo que nos dice es que nosotros estamos en un momento frágil, ¿no? Porque nos habíamos acostumbrado a tenerlo todo y a no tener contratiempos, ¿no? Él nos habla de cisnes negros, nos dice, todos los cisnes son blancos, hasta que llega un día que viene uno negro, ¿no? Y nos ha llegado un trozo cisne negro muy grande, ¿no? Y dice él que, claro, nosotros intentamos pues, controlar la vida diaria, pero que no estamos muchas veces preparados para este cisne negro hoy en día. Pero que en cambio, si tú estás acostumbrándote poco a poco a tener contrariedades y contratiempos, cuando te viene un cisne negro grande, estás más preparado, ¿no? Entonces yo creo que este contratiempo que nos ha venido tan grande nos ha hecho un preludio de si nos vienen más cisnes negros, estar más fuertes, ¿no? Hay que pensar que para mí vienen ahora épocas difíciles, hay que pensar que nos viene un cambio climático que está llamando a las puertas, que también será otro cisne negro para mí. O sea, yo pienso, y lo vemos venir, lo peor es que lo vemos venir, ¿no? Entonces yo creo que es importante esta reflexión, ¿no? De ir fortaleciéndose delante de esta incertidumbre, ¿no? Muy bien. No sé si os parece bien que empecemos. Estamos cerca de 600 personas conectadas. Hay plazas para 1000 personas. Faltan todavía 400, que se ve que va aumentando progresivamente. Tal vez es el momento de empezar. ¿Os parece bien? Sí. Adelante. Entonces, si os parece bien, empezamos. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que os habéis conectado a este ciclo sobre inteligencia emocional en tiempos de crisis. Colaboran en la organización de este evento la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, la organización del Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, que de hecho es también la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, la COPOE, la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, y la RIEP, la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Este ciclo va a durar 4 días seguidos, hoy jueves 21, mañana viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24, todos los días a las 7 horas de la tarde, hora española. La hora española es Greenwich Time más 2 horas. Y hoy, como primer día, el tema es cómo gestionar tus propias emociones. En primer lugar, le voy a dar la palabra al doctor Juan Antonio Planas Domingo, que gracias a él se hace este ciclo. Él fue quien propuso la idea. Y permítanme, para los que no le conocen, es una persona muy conocida en España, no merece que sea, quiero decir, no necesita ser presentado porque es muy conocido, pero como sabemos que hay muchas personas que se conectan de Latinoamérica, por si alguien no le conoce, permítanme que les comente que Juan Antonio Planas es el fundador y presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, es el fundador de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, la COPOE, y es su presidente honorífico. Y yo le felicito muchísimo a Juan Antonio porque gracias a él las distintas organizaciones de psicopedagogía y orientación tienen un nexo común, y es la COPOE. También es el presidente de diversos comités de organización de eventos, de congresos, entre ellos el Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar. Juan Antonio Planas es maestro, licenciado en Ciencias de la Educación, diplomado en Lenguas y en Inglés, ha sido jefe de Departamento de Orientación en el Instituto de Secundaria Tiempos Modernos
de Zaragoza, ha impartido y dirigido numerosos cursos, másteres, actividades relacionadas con la educación, con la orientación. Es miembro del consejo de redacción de varias revistas, es autor de múltiples publicaciones y artículos vinculados a la psicopedagogía y la orientación, entre los cuales están el Manual de Asesoramiento y Orientación Vocacional, la orientación profesional y la búsqueda de empleo, los servicios de orientación en las comunidades autónomas. Si no te importa, Rafa, yo creo que ya vale de presentación. Vale, perfecto. Pues mira, simplemente de él surgió la idea de este ciclo y lo vamos a experimentar como una iniciativa para hacer red. Te damos la palabra, Juan Antonio, para que nos dirijas unas palabras para abrir este ciclo. Muchas gracias. Gracias, Rafael, y me siento muy honrado de que me presentes. Precisamente tengo que decir la anécdota que cuando estudiaba pedagogía, Rafael era uno de las personas que más leía y yo tenía como objetivo conocerlo personalmente, lo que yo no sabía que llegaría a ser amigo personal tuyo, Rafael. Así que una persona a la que admiraba y admiro, ahora puedo tenerte como un amigo y eso es un motivo de orgullo. Bueno, una de las primeras reflexiones, porque yo quiero que habléis los demás, una de las primeras reflexiones es que debemos estar muy atentos a las personas proactivas, a las personas nutritivas, las personas que nos aportan. Y a ellos es a los que tenemos que mirar y a los que nos tenemos que dirigir. Aquí, los que tenéis enfrente son personas muy nutritivas. Seguro que os aportarán muchísimo. Y yo, desde luego, lo que debo es a personas como Rafael, Carlos, Antoni, a Carmen te conozco menos, Martín Pinos, que intervendrá mañana, y otras personas, porque son las que te hacen crecer. Son personas que realmente veréis que tienen una gran valía personal y profesional. Y bueno, por no dispersarme, precisamente hacemos este ciclo hoy porque, en teoría, empezábamos hoy un Congreso Internacional de Inteligencia Emocional, desde hoy hasta el domingo. Debido a la crisis, pues lo hemos tenido que aplazar al año 21, en estas mismas fechas, dentro de un año, y deciros que en principio nos había fastidiado porque había 290 personas inscritas, pero en lugar de que haya sido un problema, va a ser una oportunidad, como decía al principio, como decía Churchill. Esta calamidad puede ser una oportunidad, y una oportunidad para aquellas personas que no lo sabíais, pues ahora os podéis inscribir en este congreso, que tendrá una parte presencial, pero tendrá también una parte no presencial, virtual, y precisamente luego, Carlos, cuando hables, puedes comentar que hay la posibilidad de presentar paneles y también comunicaciones virtuales, porque eso es una forma de que todo el mundo que le interese que nos pueda seguir. Y mira, quería empezar mi intervención porque en estos días en la prensa he estado leyendo un artículo muy interesante sobre un estudio que ha hecho una entidad que se llama GAD3 sobre cómo está la situación emocional. Lo han hecho en estos primeros días de mayo a nivel de España, que creo que se puede extrapolar a todo el mundo. Y fijaos qué cantidades tan elocuentes. El 51,4% de las personas encuestadas en este momento se encuentra triste. Y esto va en aumento. El 33,6% nada menos se encuentran deprimidos. Lo cual quiere decir que ya tenemos datos. Yo siempre había pensado que esto era la punta del iceberg, pero el iceberg cada vez se va haciendo más grande, de que hay muchísimas personas que tienen problemas emocionales en estos momentos y va a haber más. Por tanto, sí que considero que hemos acertado en estas fechas en dar pautas que sean sensatas, porque a veces las pautas que son políticamente correctas pero irrealizables sirven de bien poco. Y como digo, tenemos que crear esta red, muy bien la red que habéis constituido, Rafael, para entre todos crear sinergias para que nos podamos ayudar, poner en común diversos materiales, protocolos, etc. Y en ese sentido también quería poner en común en la web de nuestra Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, simplemente pinchando en Google la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, veréis un blog muy interesante donde ponemos a disposición de todo el mundo unos recursos muy interesantes, muy icónicos en relación con ayuda emocional con esta pandemia. Además hacemos un bloque para niños y niñas de educación infantil, otro para
padres y madres, otro para alumnado de educación secundaria, para profesorado. Además, como son iconos muy fáciles de leer y muy fáciles de interpretar, seguro que los podéis aprovechar. También deciros que para las personas que no pueden asistir ahora o que queráis después verlo más tranquilamente, vamos a colgar los 4 webinars en las páginas de la RIER, de la POPOE y de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Y también incido, en esta Asociación Aragonesa de Psicopedagogía tenéis cantidad de recursos muy interesantes a vuestra disposición, además de formación, etcétera. Y lo interesante es que a partir de ahora esta red mundial que estamos constituyendo, que la podamos aprovechar, que todos nos enriquezcamos. Y yo, como no me quiero extender mucho más, deciros que me encanta que podamos comunicarnos con este idioma común y que podamos poner en común tantas interesantes experiencias. Así que, Rafael, te cedo la palabra para que des a otra persona. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Rogamos que las personas que nos escuchen mantengan el micro desconectado. Les agradeceremos que nos digan por el chat de dónde se conectan. Esto nos permite tener una idea de la ciudad y del país de donde estamos conectados en estos momentos. Y vamos a inaugurar la mesa a través de este webinar presentando cada uno de los ponentes. Hacia cada uno de ellos podéis dirigirles preguntas, sabiendo que evidentemente no habrá tiempo para contestarlas todas. Habrá una comisión que seleccionará las preguntas más relevantes y lo que os pedimos a los que formuléis preguntas es que escribáis a quién va dirigida la pregunta para que la comisión pueda dirigirla a la persona apropiada. Y paso a presentaros al doctor Carlos Hue. Además de doctor, licenciado en Psicología y en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Educación por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado durante 40 años como psicólogo, pedagogo en la administración pública, en distintas organizaciones, es profesor de la Universidad de Zaragoza y sobre todo es experto en inteligencia emocional, en neurosocioeducación y en potenciación del bienestar y la felicidad. Colabora con universidades, entidades de España y de Latinoamérica, tiene numerosas publicaciones en las que destacan pensamiento emocional, un método para el desarrollo de la autoestima y el liderazgo, y bienestar docente y pensamiento emocional. Para mí es un honor deciros que en 2015 recibió la Cruz de San José de Calasanz del Gobierno de Aragón por su contribución a la difusión de la educación emocional. Todo esto es una breve pincelada de su currículum académico, pero yo quisiera destacar su dimensión humana, su calidad como persona. Y permítanme que les recuerde, espero que él no le sepa mal, una breve anécdota. Carlos Hue fue diagnosticado de cáncer hace unos años. Cuando el doctor tuve que comunicarle esta delicada situación, seguramente no sabía muy bien cómo decírselo. Y lo que le dijo fue, mire, los análisis no han salido bien. Y él le respondió con todo el desparpajo, pues los vamos a repetir. Si no han salido bien, se repiten. Fíjense, la chispa de creatividad, la ilusión de afrontar la situación de adversidad. Y si algo caracteriza a Carlos es la ilusión y el entusiasmo. A eso nadie le gana. Y seguramente por eso está hoy aquí después de haber superado un cáncer. Y fíjense que cáncer
comienza con la misma letra de coronavirus para que la gente que nos escucha pueda enfocar este futuro con ilusión y entusiasmo. Muchísimas gracias, Carlos. Tienes la palabra y te escuchamos con muchísimo interés. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias a la Red Internacional de Educación Emocional y a todos los patrocinadores de este webinar. Quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde aquí en Europa, en esta mañana en América, y darles un abrazo muy fuerte. Efectivamente, mi presentación es: yo soy un hombre débil, siempre lo he sido, pero quizá la resiliencia emocional me ayudó a afrontar hace 16 años una mala situación de salud. Y de esto vamos a hablar. Estamos hablando, a mí me toca en el webinar, me toca hablar de autoestima y en tiempos de crisis. ¿Se puede crecer en autoestima en tiempos de crisis? La realidad es que sí, que se puede hacer, y precisamente este es un momento. Crisis en chino significa oportunidad y lo podemos hacer. Pero ¿qué es la autoestima? Vamos a hablar muy poquito porque el tiempo que tenemos es muy poco. Ya habrá ocasión de hacer alguna conferencia completa sobre el tema. ¿Qué es la autoestima? La autoestima, hay muchas definiciones que nos da la psicología. Yo quiero recordar una de Rosenberg que dice que es la evaluación, una evaluación global y una evaluación positiva de la situación en la que tú te encuentras hoy. Entonces, bueno, yo querría que esto no sea una conferencia que nosotros decimos y las personas que estáis ahí escuchando con mucho interés. Yo querría que todos participásemos y entonces yo querría hoy que hiciésemos una evaluación. Para eso os pido, por favor, que cojáis vuestro smartphone y que busquéis y que pongáis en el smartphone www.menti, una M, una E, una N, una T y una I latina, .menti.com. Repito, www.menti.com. Y en ese, cuando os pregunte, os puntúa de 0 a 100 cómo te sientes hoy. Querríamos saber, todas las personas que en este momento debéis de ser en torno a 800 personas, que pongáis los siguientes números: 363803. 363803. Y luego al final, de mi intervención, pondremos los resultados. Al final pondremos los resultados. Vuelvo a repetir: www.menti.com, www.menti.com, y el código es 363803. 363803. Y continúo con mi intervención. Ya he visto que ya han llegado las primeras evaluaciones y un poco para ver cuál es el estado de ánimo que en este momento tenemos las personas que hay. La autoestima, yo he elaborado un método que se llama pensamiento emocional, como ha referido el doctor Vizquerra, que es un libro que tiene 7 elementos, pero de esos 7 elementos yo siempre recojo que el más importante es la autoestima. Pero autoestima, ¿de dónde sale? Yo pregunto, y luego al final en el debate me gustaría que tuviésemos opiniones a favor o en contra. Yo siempre digo que la autoestima, me dicen, la autoestima sale de uno mismo porque es autoestima. Yo siempre digo, no es cierto. La autoestima sale de los 3 primeros años de nuestra infancia, ahí es donde realmente se forja. Ahí se forja la mayor parte de nuestra autoestima, puede ser el 60 o el 70%. Y de hecho, Baldwin habló de la teoría del apego. La teoría del apego que luego fue Ainsworth, que habló de 3 tipos de apego: el apego seguro, el apego inseguro ambivalente y el apego inseguro evitativo. A esos apegos luego se ha unido otro apego, que es el apego desorganizado, que va a determinar, si tuviéramos tiempo lo veríamos, 4 formas de cuidado parental, que van a determinar de alguna manera si tú te sientes seguro o no te sientes tan seguro. Por eso yo personalmente me manifiesto siempre como una persona insegura,
que sí que recibí el cariño de mis padres, pero que a lo mejor no fue suficientemente seguro. Cosa que yo, desgraciadamente, he repetido con mis dos hijas y que a los que yo he querido mucho, pero a lo mejor no con ese apego seguro. Y esto tiene que ver con una cuestión que es importante, la oxitocina. La oxitocina que genera el bebé cuando está con la madre y la madre cuando está con el bebé. Y esa oxitocina que recibimos de pequeños es la que nos permite de mayores sonreír toda la vida. Hay personas que siempre van sonriendo y a mí me cuesta bastante. Eso me lleva también a otra consideración que nos decía Seligman de la indefensión aprendida. Estos 2 meses que hemos pasado, 2 meses y medio con el coronavirus en Europa, nos han dejado en un estado de indefensión. Seligman hablaba de que cogió 2 perros, uno lo puso en una jaula donde podía zafarse de una electrificación y el otro no podía zafarse de ella. Cuando los sacó de esas 2 cajas y los puso en otra caja donde podían los 2 zafarse de un estímulo aversivo, solamente aquel que había podido ser protagonista de su historia, que había podido cambiar las cosas, fue capaz de librarse de ese estímulo aversivo. Por tanto, nosotros, porque el tiempo que tenemos ahora de confinamiento nos ha hecho 2 cosas muy malas. La primera es que resignación, no señor, resignación no. Y segunda, poca acción. Como no puedo resolver nada, no resuelvo nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahora vamos a hacer unos ejercicios, al menos, para estimular nuestra autoestima. Las personas que me conocen aquí y en Latinoamérica saben que yo no soy hombre de conferencias, saben que soy hombre de relaciones, soy hombre de ejercicio. Y por eso vamos a hacer 3 ejercicios sobre la autoestima. A ver, el primero de ellos, yo pido a todos los que estáis ahí que cojáis una mano, la mano derecha, y que la pongáis así, como si fuera un espejo, ¿correcto? Y poned una cara de tristeza. ¿Qué os devuelve el espejo? El espejo os devuelve tristeza, pero poned la otra mano. Y como si fuera un espejo, poned alegría, una sonrisa. ¿Qué os devuelve el espejo? Os devuelve alegría. Mahatma Gandhi decía que de esta vida sacarás lo que le des. Si esta vida le das tristeza, te devolverá tristeza. Si esta vida le das alegría, aunque estés mal, podrás conseguir alegría. Esto me lleva a una película que era La vida es bella. Si recordáis, en aquella película un niño jugaba con su padre porque su padre le decía que era como un juego. Aquello era un parque de atracciones. Nosotros podemos hacerlo. Mi primer ejercicio ya está terminado. Vamos ahora con el segundo. Para el segundo os pido por favor que cerréis los ojos. Cerrad los ojos, por favor, relajaros un momento en el sitio donde estáis e imaginad, los que estáis en Europa, que estamos en el Caribe, en una isla del Caribe, en una playa del Caribe, escuchando las olas del océano. Y quizá las personas que estáis en Latinoamérica os apetece sentaros delante en una terraza frente a la Torre Eiffel. Estáis viendo, ¿verdad?, que la Torre Eiffel es puntiaguda y estáis notando también la brisa del océano. Abrid los ojos. No estáis en una playa, ni estáis frente a la Torre Eiffel. Estáis en vuestras casas, donde estéis, pero el ser humano tiene la grandeza de que en lo más duro, en lo más difícil, en una cama de hospital con un cáncer, se puede ser feliz. Y yo lo era, porque tenía mi familia, mis amigos y mis compañeros. Podemos pintar mundos muy distintos de los que nos rodean en una situación de miseria o en una situación de dificultad como la que tenemos con el coronavirus. Y para la última también os voy a pedir, por favor, que cojáis de nuevo el smartphone. Y supongo que todo el mundo conoce que hay una aplicación que es la del selfie. Supongo que todo el mundo se ha hecho alguna vez un selfie. Bueno, la psiconeurología nos dice que si aquello movimiento que hacemos se engrama de alguna manera, si lo hacemos de forma repetida. Por eso tenemos que aprender a sonreír. Yo lo hago muchas veces en el metro, en el tren, en el autobús. Algún día me darán un cachete seguro, pero bueno sea para aprender a sonreír en la vida.
yo os pido que cojáis el dedo índice. Todo el mundo cojáis el dedo índice, lo pongáis en la boca y así os obligáis a sonreír. Luego os hacéis un selfie. Y ahora ese selfie lo enviáis a las personas más próximas a vosotros. Los enviáis a las personas más próximas a vosotros y no pongáis ningún texto ni digáis nada. Simplemente que rabien. Que rabien. Y os preguntarán, ¿dónde estáis? Pues estáis en un webinar con un psicólogo que salió de un psiquiátrico. Y salí de un psiquiátrico porque haciendo prácticas me dejaron salir. Que hay muchos cuerdos que a lo mejor no nos dejan salir de los psiquiátricos. Vamos ahora a comprobar cómo está la situación de la valoración. Para esto yo lo que tendría que hacer es aprender a hacer un compartir pantalla, darle aquí. No sé, ¿se ve perfectamente? Se ve, Carlos, muy bien. Se ve que la media son el 70, muy bien. Que tenemos 64 en el 90, 106 en el 80 y que por debajo tenemos otras medidas. Bueno, yo creo que estamos por encima al menos de los estudios que en España se han hecho sobre felicidad en momentos de no crisis. La media española, según el profesor de la Universidad de Málaga, era de 65 y yo creo que en este momento la media supera con bastante altura, supera los 65 en este momento. Voy a quitar creo que hay que hacer, para quitarla, ya no en lo la sé parte alta, Carlos, dice dejar de compartir. Dejo de compartir. Exacto. Perfectamente, ahora sí que se ve. Bueno, pues no quiero terminar más que primero agradeciendo a todas las personas que estáis al otro lado por esa ilusión, felicitaros por esa ilusión que tenéis y si queréis aumentar un poquito esa ilusión, yo os puedo decir que hoy he inaugurado una sección nueva en el canal del doctor Carlos Hue, un canal de YouTube en el que vamos a hablar de píldoras de la felicidad. Estáis todos y todas invitados. Y bueno, un placer, Rafael, ya termino y espero haberme ajustado más o menos al tiempo que se me le había asignado. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a pasarle la palabra a continuación al doctor Antoni Giner, el doctor en Pedagogía, licenciado en Psicología, máster en Psicoterapia Familiar, un largo historial académico y profesional. Es inspector, además, del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña y su currículum académico y profesional y, sobre todo, humano, también es extraordinario. He tenido la suerte de colaborar con él en distintas iniciativas, como por ejemplo la organización durante creo que casi 15 años de las jornadas de educación emocional en la Universidad de Barcelona. Él es director de varios posgrados y másters. Y simplemente muchísimas gracias, Antoni, por estar aquí, por compartir tus conocimientos. Tienes la palabra. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la RIEP. Muchas gracias a Juan Antonio, Carlos, Karma por compartir esta mesa redonda, este coloquio. La verdad es que comparto contigo, Juan Antonio, que yo antes de conocer a Rafael también era un afermo lector de sus libros y de sus teorías y de sus modelos. Y cuando me tocó trabajar con él pensé, madre mía, esto no me está sucediendo, ¿no? Cuando estaba en el ICE con la organización de la formación permanente, ¿no? Y sí, han sido muchos años y la verdad es que para mí es muy grato ver cómo la educación emocional se está abriendo un camino muy importante en nuestra sociedad y más en estos momentos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecemos a todo el tema de la educación emocional hace casi 20 años, que estábamos iniciando las jornadas, que estábamos iniciando todo este proceso, que una de las cosas que nos decían es que éramos los esotéricos, porque estábamos trabajando con un tema que era esotérico. Por suerte, hoy en día esto está superado y sabemos que todas las teorías con las que estamos trabajando están muy consolidadas y, por lo tanto, pienso que estamos en un buen momento. Yo os voy a hablar, la verdad es que os voy a hablar de la gestión emocional y
Y realmente mi gestión emocional en estos momentos es difícil, porque yo estoy acostumbrado a hablar con la gente delante y tengo 700 personas más o menos delante mío, pero no las puedo ver y no tengo ese feedback, ¿no? Ese apego que decía, que nos hablaba, ese vínculo que nos hablaba Carlos, no lo tengo. Por lo tanto, os voy a hablar de la gestión emocional, os voy a hablar un poco cómo se produce y qué es lo que pasa. Sería un terreno enorme. Voy a centrarme en 5 aspectos clave. La primera cosa que me gustaría hablar cuando hablamos de la gestión emocional es el compromiso, ¿no? Cuando yo detecto mis emociones y me doy cuenta, o no me doy cuenta, pero empiezo a ver cuál es mi emocionalidad, cómo me está afectando esta situación que estoy viviendo, qué es lo que hay un aspecto que es el que Carlos ha dicho resignación. No hay que resignarse, no, pero sí que hay que aceptar ciertas situaciones. Lo importante es no engañarse. Lo importante es qué realmente estoy sintiendo, qué realmente me estoy viviendo. Esta sería la primera base. Si no partimos de ahí, cualquier castillo que construya va a ser nefasto. Por lo tanto, lo importante que es qué siento y a partir de ahí el compromiso de yo quiero cambiar esta situación. Yo quiero ir más allá. Un compromiso en la búsqueda del bienestar. Un compromiso en decir yo quiero estar mejor. Muchas veces la aceptación se convierte en resignación. No, una cosa es la aceptación de esta realidad que estoy viviendo. Me ha tocado vivir lo que me ha tocado vivir. Yo no he escogido tener aquí el coronavirus, me ha venido, no he podido hacer nada, lo tengo aquí y se ha instalado en mi vida. Esto es aceptarlo. Y la otra cosa es resignarme, es que no puedo hacer nada. No, esto no es cierto. Tú puedes hacer muchas cosas en tu ámbito de influencia. Tú tienes que ver qué influencia tienes y te tienes que comprometer en ese cambio, ¿no? Cuando tú hay alguna cosa que te sienta mal, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que vas a cenar y sabes que a lo mejor en la cena hay alguna comida que te sienta mal, ¿qué haces? No la comes el día siguiente porque sabes que te sienta mal, te la quitas de encima. Dices, esto no me va bien. Esto es una de las cosas que aprendemos. También tenemos que hacer con la emocionalidad lo mismo. Cuando hay alguna situación que a mí me afecta, que a mí me duele, que a mí no me está funcionando, tengo que ver qué hago para quitarme eso de encima y ver cómo genero emociones positivas. ¿Sí? Sería un poco el compromiso conmigo mismo, el compromiso en ir a buscar esa situación de bienestar. Creo que este sería el primer paso. Compromiso conmigo mismo, en decir, puedo saber cómo estoy, no me engaño, acepto esta realidad y voy a ver cómo cambio. Otra cosa muy diferente es cuando yo no soy consciente de las emociones que tengo. ¿No? Por ejemplo, hay una, me permitiréis que os haga un pequeño cuento. Dicen que iba la tristeza por el bosque y llega a un lago, tímidamente se quita la ropa y se baña. Llega la rabia con toda su fuerza. ¡Oh, venga, papá! Llega ahí al lago, se quita la ropa y ¡pam! Se tira la chap, 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 chap. Llega un momento que la rabia ahí sale y se equivoca de ropa y se pone la ropa de la tristeza. Y al salir la tristeza se pone la ropa de la rabia. Y dicen que desde entonces la tristeza a veces se manifiesta como la rabia y la rabia se manifiesta como tristeza. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, por la organización familiar, como nos decía Carlos, nosotros aprendemos que no podemos expresar ciertas emociones. Nosotros nos enseñan que la tristeza es de vulnerabilidad, sobre todo en los hombres. No, hombre, que vas a llorar, que vas a permitirte estar triste. No, tú tienes que ser fuerte. Y entonces, ¿hacia dónde canalizas la tristeza? Hacia la rabia. Y a veces, la rabia, las explosiones de rabia, el enojo, en ciertas situaciones familiares no se permiten. Entonces, ¿cómo manifestamos ese enojo? Por la tristeza. Entonces, yo creo que es importante el darse permiso, el poder sentirlo todo. Otra cosa es, ¿qué hago con eso? ¿Cómo me comprometo yo con ese cambio? Por lo tanto, el primer aspecto sería el compromiso en el cambio. Ya veremos después otras posibilidades de generar ese cambio. ¿Y cómo tomamos conciencia de que hay que hacer ese cambio? A partir de la escucha. Yo me tengo que escuchar. ¿Cómo me explico la vida? ¿Qué narrativas le pongo en la vida? ¿Qué salsa? ¿Qué le pongo pimiento? ¿Le pongo sal? ¿O le pongo azúcar? ¿Cómo me explico? ¿Qué relatos le doy a mi vivencia? Por lo tanto, es importante esa escucha interna. Y una de las cosas que nos ha traído positivas este coronavirus
ha sido el tiempo de podernos escuchar. Yo pienso que nos ha generado unos espacios donde podamos escucharnos, donde podamos ver qué es lo que estoy sintiendo, donde podamos ver qué construcciones narrativas he hecho para poder hacer un poco de revisión de mi vida, ¿no? Es fundamental tomar conciencia de ese tiempo para escucharme a mí mismo y ver qué construcciones hago de esas creencias y valores que condicionan mi vida. Si están a tono con mi esencia y con mi forma de ser, ¿sí? Cuando yo tomo conciencia de estas creencias y tengo creencias limitantes o creencias que no me dejan avanzar, que no me dejan ser feliz y llegar a un bienestar que es el que deseo, yo tengo que ver cómo puedo cambiar esas creencias. No es tan fácil. Esto es fácil de decirlo, pero no de hacerlo, os lo puedo garantizar, ¿eh? Y te estás toda la vida intentando cambiar cosas y te das cada día cuenta de que tienes que cambiar más cosas, ¿no? Pero cuando tú eres consciente de estas creencias, cuando tú eres capaz de escucharte, entonces vas viendo que hay creencias que las puedes cambiar. Tú solo o acompañado. A veces es importante cuando hablamos con los otros, cuando Carlos Güell nos hablaba del vínculo, de la relación con el otro, de ese construir ese vínculo, es fundamental, porque cuando yo tengo una persona delante, es mi espejo. Yo tengo unas narrativas que a veces no me las escucho, pero los que están delante sí que me escuchan. Y es importante saber escoger con qué personas vas a explicar esta naturaleza de tu vida y qué es lo que te van a devolver. Personas hay, te encuentras muchas personas por el camino, pero saber encontrar una persona que te habla desde el amor, desde la sinceridad, desde el te digo esto para ayudarte a que tú entiendas lo que me estás diciendo, es fundamental. Por lo tanto, poder entender, poder encontrar personas con las que yo tengo una conexión emocional, un vínculo, puedo generar ese vínculo, ese wifi, ¿no? Fijaros que ahora hay dos tipos de wifi, ¿eh? Un wifi que es el de las ondas que van volando entre aquí y Sudamérica, y el otro es el wifi emocional, el wifi que conectas. No sabes por qué hay personas con las que conectamos. Cuando nos conocimos, Carlos, no sé por qué, el primer momento yo vi que ese wifi se encendía y dije, ostras, ahí hay algo. No, es que es así. Sabes que hay una autopista, no sabes por qué, no sabes bien por qué se generan autopistas. Y con Carmen me pasó igual, al poco rato de hablar con ella, y eso que con Carmen la he conocido virtualmente, no nos hemos conocido todavía físicamente, pero se dio ese wifi. Entonces, fijaros que no es tan necesaria a veces la presencialidad. A veces con una conversación por teléfono, con una videoconferencia, puedes generar ese wifi, como hemos hecho desde la RIEF. Desde la RIEF se ha hecho este contacto de escucha activa y se han dado muchas conexiones muy positivas. Fijaros que esto es muy fundamental porque cuando tú explicas tu vida, explicas tus cosas, lo que estás haciendo que es explicarte cómo es tu vida. En el momento en que tú puedes ir cambiando esta narrativa, vas cambiando tus emociones. Como nos decía Carlos, detrás de cualquier emoción hay una construcción de creencias. Por lo tanto, poder saber cuáles son las creencias que me condicionan me permite iniciar un cambio. ¿Sabéis? ¿Sabéis cuántos mensajes nos enviamos al día? Sebastián Serrano nos dice que alrededor de unos 30.000 mensajes diarios. ¿Os imagináis? No 30.000, solo 15.000 mensajes del estilo hoy no puedo más, esto es un desastre, es que todo me sale mal, mira que lo hago, esto es inaguantable. Es que solo con decirlo me estoy agobiando. Imaginaros 15.000 mensajes así al día. Es importante tomar conciencia y ver cómo puedo cambiarlo con el compromiso. Ver cómo puedo cambiar esta situación mía. El otro punto es el tiempo. Como decía antes, es fundamental encontrar el tiempo para esta reflexión. El vínculo y darse tiempo. Serían para mí los 5 aspectos clave. Y fijaros, en cuanto hablamos de narrativas, cuando hablamos de construcciones, fijaros que normalmente cuando hablamos de trastorno postraumático, ¿no? Decimos, ostras, esto ha sido muy duro, tiene una depresión postraumática o tiene un trastorno postraumático, etc. Nunca se nos ocurre hablar del crecimiento postraumático. Yo creo que de todas las situaciones difíciles que vivimos, y los que ya tenemos cierta edad, hemos pasado unos cuantos,
sabemos que detrás de todo esto hay un crecimiento. Hay poder ver las cosas con más distancia. Hay siempre un crecimiento postraumático, pero para llegar allí hay que hacer una construcción narrativa, una visualización de la vida diferente. Fijaros, que haya venido el coronavirus no lo elegimos. La construcción de lo que ha pasado, la construcción de mi vivencia, sí que la escojo yo. El traumatismo o el trauma inicial, el primero, es doloroso. Sobre todo los que han perdido familiares, los que han tenido situaciones difíciles, han perdido trabajo, ahí hay un dolor, hay una situación dura. Pero de la construcción que yo hago es cuando se desprende el traumatismo secundario, que es mucho peor que el primario. Y en ese sí que puedo actuar yo. Ahí sí que puedo hacer cosas. Yo, o buscarme las personas que me ayuden a gestionar esto y a salirme de esta situación. ¿Sí? Yo no os quiero decir muchas cosas más, prefiero dejar tiempo para el coloquio. Tan solo decir una cosita. Sí que es cierto que me he centrado mi charla en la gestión cognitiva, en la reestructuración de mis creencias, pero hay muchísimos otros aspectos. Por ejemplo, el baile. Hay gestión emocional. En cuanto yo hago baile, en cuanto yo voy a hacer ejercicio, lo que hago que es generar endorfinas. La endorfina ya sabemos que esto es la mejor forma de generar el bienestar. Por lo tanto, fijaros que hay muchísimas fórmulas, muchísimas. Por ejemplo, la comida. Compartir una buena comida con gente, esto hoy en día es con las personas cercanas, pero esto también genera muy buen bienestar. O sea, fijaros que hay que buscar diferentes fórmulas. Pero para llegar allí, fijaros que en definitiva, para llegar a hacer todas estas cosas, el primer paso es la actitud. La actitud, y la actitud tiene detrás todo el mundo de las creencias. Y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Continuamos hablando, después no sé, Rafael, si me he extendido demasiado, ¿cómo vamos? Está muy bien, muy bien. Perfecto, luego continuamos. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Tony. Yo si tuviera que resumir lo que ha dicho, diría que cómo cambiar el curso de la historia cuando no nos gusta. Que podemos de alguna forma contribuir a ello. Gracias, Tony. Le voy a pasar la palabra a continuación a Carme Pujol. Carme Pujol es experta en educación emocional, tiene una larga trayectoria de formación profesional en distintos contextos. Ha hecho formación por las administraciones públicas, por empresas públicas y privadas. Tiene un máster en ecología emocional. Trabaja de coach y de formación de coach. Es instructora de distintas técnicas, como por ejemplo mindfulness, relajación. Es miembro de la RIEP y destaco también su gran personalidad, su forma entrañable de comunicarse, su capacidad para establecer comunicación efectiva y afectiva con las personas. Muchísimas gracias, Carme. Te vamos a escuchar con mucho interés. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la presentación. Ante todo, agradeceros también a todos los patrocinadores y es un honor realmente y un placer compartir este rato con vosotros y agradecer también de entrada a todos los oyentes que gracias, de hecho, que hace sentido, ¿no? Vosotros hacéis que todo esto tenga sentido, ¿no? Yo intentaré hacer mi intervención lo más, por decirlo, práctica posible, ¿sí? Intentaré dar ejemplos prácticos que nos podemos encontrar en la cotidianidad, diciéndoos de entrada que por favor los probéis y si no os sirven, que busquéis otros. Estáis aquí, por lo tanto sois de alguna manera exploradores, estáis en este mundo de la gestión emocional y esto ya es un buen punto de partida, pero por favor probar y no os creáis nada, buscarlo, comprobarlo y continuad esta búsqueda. Para empezar sí que me gustaría hacer una reflexión previa en cuanto al concepto de gestión emocional, ¿sí? Porque hablamos de gestión y yo me imagino pues es como un amplio abanico donde
caben diferentes aspectos, ¿no? Hablamos de la conciencia emocional, hablamos de identificar las emociones, de autocontrol, hablamos de empatía, es decir, un largo etcétera, hablamos de infinidad de temas que implican poner en juego unas habilidades, unas capacidades, unas competencias emocionales que en realidad son de ciclo de vida. ¿Sí? Yo llevo muchísimos años en esto y los que me quedan, ¿verdad? De esto no nos lo acabamos. Digo esto porque en un contexto de tanta fragilidad, de tanta vulnerabilidad y de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo, pienso que a veces nos exigimos a nosotros mismos y también a nuestro entorno un nivel de gestión que a veces excede nuestros recursos, que como digo, necesitamos un tiempo para ir adquiriendo estos recursos. Y de repente se nos planta esta catástrofe, de alguna manera, que tenemos que intentar solventar con los recursos que tenemos. Entonces, a veces, a mí utilizo, por ejemplo, me gusta utilizar la palabra sostener. Me da esta sensación como sostener emoción, me da la sensación de ahí de buscar un equilibrio. No se me hace tan grande como lo que sería una gestión. O por supuesto podemos utilizar gestión, pero siempre haciendo esa llamada a la calma, ¿no? A soltar un poco esta exigencia, esta a veces excesiva autocrítica que nos hacemos o cierta culpabilidad cuando no podemos atender las cosas o gestionarlas como nos gustaría. También una llamada a la no comparación en esto, porque fijaros que estamos confinados en casa, pero más que nunca tenemos la oportunidad de entrar en casas ajenas, con Instagrams, con diferentes redes sociales, y a veces tenemos la tendencia de ver que en la casa del otro se es más feliz, o se gestionan mejor las cosas, o se tiene más paciencia, o sé que aquí que también hay muchos docentes, muchos profesores, pues que el otro es más creativo, es decir, esa tendencia a compararnos que realmente no nos hace ningún bien, ¿no? Así que sería un poco la idea de sostener, de hacer lo que podemos con los recursos que tenemos y teniendo en cuenta que aquí tenemos un factor estresante, estresor permanente, intenso, es una amenaza real la del COVID, y luego las particularidades y las singularidades que cada uno tengamos como persona y en nuestros distintos roles, factores estresantes distintos, ¿sí? La conciliación, tareas diversas, la formación a la vez que formamos a otros, que acompañamos, es decir, hay una presión aquí, ¿no? De hecho, me gustaría como poner una metáfora, ¿no? Que para mí identifica muy bien esta situación que estamos viviendo, y sería como la de un viaje en bicicleta, ¿sí? Yo me imagino si la vida fuera un viaje en bicicleta, pues hay momentos en que nos encontramos una subida, una cuesta, y hay que poner ahí todas nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestras habilidades para intentar pues, llegar arriba, ¿no? Y que no nos falte el aire. Bien, hay otros momentos en que el viaje se hace más llevadero y parece que con las herramientas que tenemos, bueno, pues más o menos ya nos sirve, ¿sí? Podemos descansar un poco. Y en otros momentos de la vida, si viajamos en esta bicicleta, pues hay una bajada, ¿sí? Son esos momentos para descansar, para oxigenarnos, que extrapolados a la vida en sí, serían estas situaciones en las que nos recargamos, en las que crecemos, en las que nos formamos y adquirimos nuevos recursos que nos podremos utilizar después cuando venga la nueva subida, ¿sí? En la situación actual, yo veo que estamos bastante en subida, por decirlo así, ¿sí? La bicicleta está subiendo todo el rato. Obviamente, estoy de acuerdo en que hay una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de crecimiento, pero cuidado porque no todo el mundo lo vivimos de esta manera. Hay situaciones tremendamente complicadas, decíamos antes, ¿no? Hay tantos confinamientos como personas, con situaciones muy duras detrás y digamos que vamos a ser un poco amables, y teniendo la certeza de que atenderemos todo lo que tengamos que atender en el momento que nos sea posible. De momento ahora vamos a intentar sostenernos, ¿sí? En esa bicicleta. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Algunas pautas como, ¿qué se me ocurre a mí de recomendaros o humildemente pues, dar un pequeño consejo de herramientas que podríamos utilizar para mantenernos en esa bicicleta, ¿no? Que si las tuviera que resumir en una frase, diría básicamente experimentar el máximo de emociones que nos conecten a la vida en general, ¿sí? Porque las emociones que nos desconectan de la vida, estas ya nos llegan, nos ponemos fácilmente
sentir miedo, sentir tristeza, sentir rabia. Todo esto ya es fácil que en el contexto actual nos llegue. Así que tenemos que poner un plus de nuestra parte, sería conveniente, para conectarnos a todas esas emociones que nos hacen sentir plenos, a la ilusión, a la esperanza, a la alegría, en realidad al bienestar, en una palabra, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esto en nuestro día a día? Bueno, varias cosas se me ocurren, ¿no? En primer lugar, yo diría hacer pequeñas pausas, pequeños momentos de calma, y recalco muy bien pequeños, porque fijaros que nos pasa frecuentemente que estamos pues, en nuestra mesa de trabajo, ocupándonos de lo que tengamos que ocupar, y hacemos una pausa, salimos de la habitación para ocuparnos de otra cosa, que pueden ser nuestra familia o nuestras tareas domésticas o otro trabajo que tengamos, esperando que en algún momento de la jornada tengamos esa media horita o esa horita para relajarnos y tener una pausa. Y no sé si os sucede que esa hora a veces no llega y van pasando los días y no hay sensación de he descansado. Y pensemos que hay ese factor estresante que os decía, que el cuerpo lo acusa, nos cansamos físicamente, nos cansamos emocionalmente y no encontramos la bajada de la bicicleta. Entonces tenemos que poner nuestra parte, tenemos que buscar nuestro momento de descanso. Por eso sugiero esos descansos breves, aunque sean breves, de 2-3 minutos en los que me paro y respiro y no pienso si estoy respirando bien, si estoy haciendo una meditación, ya entramos en esta fase de comparaciones que decía antes. Sencillamente me tomo un tiempo para descansar. Antes de cambiar de actividad, descanso. Y voy haciendo pequeños intervalos, ¿sí? Por otro lado, ¿no? Sugeriría también espacios para conectar con lo que sentimos, un poco en la línea que hablaba Tony antes. Para conectar con lo que sentimos, de forma que no llegue a final del día y no sepamos muy bien cómo hemos estado. O tengamos una sensación general de estoy bien o estoy mal, pero no sepamos qué hay ahí. Entonces, es un espacio para poder nombrar lo que siento, a poder expresarlo, poder compartirlo. Y cuando digo expresarlo también puede ser casi como cosificarlo, ponerlo en alguna cosa, ¿no? Igual poderlo escribir o poderlo cantar o poderlo bailar, es decir, expresar la emoción también a través del cuerpo, ¿vale? El cuerpo propiamente ya sería otro recurso, es decir, pensemos que hemos pasado de una vida con más o menos movimiento a una vida en la que básicamente somos bastante más sedentarios. Así que hay que sacudir, hay que movilizar el cuerpo. Y no me refiero tanto a buscar esas clases dirigidas que nos están inundando las redes con propuestas de fitness y de más cosas, que también está muy bien hacer esto, pero vamos a ponerlo fácil, porque como decía antes, a veces esa hora para hacer esa actividad no llega. Entonces vamos con nuestra cotidianidad y con los recursos que yo tengo, la propuesta que os hago es hacer una revisión interna y conectar con el movimiento que yo necesito en cada momento. Si yo doy cuenta que necesito un movimiento más expansivo, más de acción, no hace falta esperar a mi clase, que igual tengo programada y no voy a llegar, sino que conecto con esa música que sé que me gusta y que tengo a mano y bailo, ¿sí? O tengo a mis hijos, por ejemplo, que les tengo que acompañar, que es su hora de paseo, ¿no? La hora de paseo del día. Pues hago esa salida, no pensando en le acompaño y ya tendré mi rato, ahora es su rato, sino la aprovecho y me movilizo, hago un movimiento también que me nutre a mí, ¿sí? Buscar esos momentos. Pensemos que cuerpo, mente, emociones, sabemos que son vasos comunicantes. A veces nos empeñamos en, por ejemplo, trabajar desde la parte mental, desde las creencias, y nos cuesta y nos enredamos, pero no persistimos en cambiar desde las creencias o desde la parte de la emoción. Lo que quiero decir es que vamos a intentar movilizar una parte con otra para que, por ejemplo, trabajando desde el cuerpo, podamos incidir en nuestras áreas, ¿sí? Y crear también estas endorfinas de las que hablábamos y esta ducha química que nos beneficia. Más cosas. Diría también el buscar un espacio íntimo personal. Un espacio íntimo personal puede ser algo tan sencillo como una ducha de 5 minutos sola, gratificante, ¿sí? Un rato cuando todo el mundo está acostado en el sofá con la mantita leyendo un libro
un capítulo del libro, ojo con las expectativas, si pretendemos leernos un libro entero, pues ahí tendremos que vigilar también la frustración, ¿no? Es decir, buscar esos pequeños espacios íntimos, personales, que nos nutran. Y también espacios íntimos compartidos. Compartidos me refiero a esos espacios con nuestra red de contactos, con nuestra comunidad, con nuestra tribu, llámalo como quieras, pero son espacios nutritivos, enriquecedores, donde notamos que hay un apoyo emocional. No me refiero tanto a esas, a veces, videollamadas que hacemos más lúdico-festivas, por llamarlo de alguna manera, que nos pueden nutrir de otra manera, ¿sí? Pero esto es más tipo entretenimiento. Yo me refiero a estas... a fomentar nuestra red de contactos con personas y conversaciones que sabemos que somos escuchadas, que escuchamos, que nos nutren, ¿sí? Otra cosa para mí importante también sería el lenguaje, cuidar el lenguaje. En estos momentos, creo más que nunca, ahora que no nos podemos tocar con las manos, creo que es importante aprender a tocarnos con las palabras, a mandar mensajes que acarician, ¿sí? Y a veces con las personas que más tenemos cerca solemos y tenemos más confianza, descuidamos esto, ¿no? Y luego revierte también en emociones, pues, de culpa, ¿sí? Entonces vamos a cuidar mucho ese lenguaje, eso que decimos, y también vamos a cuidar lo que no decimos, pero que nos decimos a nosotros mismos, teniendo en cuenta que el relato, apuntando a lo que decías, Tony, de las creencias, ¿no? Y los relatos que nos contamos están condicionando nuestra vivencia emocional, ¿sí? Si yo me digo, esto que sí que hago no sirve para nada, pues obviamente, ¿con qué emociones voy a conectar? Quizá con la frustración, con la apatía, con la tristeza, con el desánimo. Y desde ahí, ¿qué acciones voy a poder hacer? ¿Voy a poder ser creativo? ¿Voy a poder plantearme las cosas con ilusión? Pues probablemente me cueste más, ¿no? Así que vamos a intentar ser muy, muy cautelosos con el lenguaje, el relato que nos contamos. Otra cosa que os diría, aunque es probablemente un tópico, pero no por ello quiero dejar de mencionarlo, es el vivir el presente, el que intentemos aprovechar el momento ahora, intentar rescatar quizá aficiones que habíamos tenido y que hemos dejado olvidadas, el mirar el entorno, las personas que nos rodean, las situaciones cotidianas, con una mirada curiosa, casi diría. ¿Sí? ¿Sabes? Como cuando vamos a viajar, vamos a una ciudad que no hemos visitado nunca y lo miramos con esta mirada curiosa de que no se nos escape nada, pues que sería interesante en nuestra cotidianidad, y sé que es difícil, ¿no? Pero el poder apuntar un poquito, afinar esa mirada, buscando esa curiosidad que nos puede hacer que la rutina, al fin y al cabo, pues sea un poquito más llevadera, ¿no? Y después, para ir finalizando, hablaría un poco de la aceptación, ¿sí? Que hoy hablamos mucho ahora en general de la aceptación, pero también con muchas reservas, porque como os decía antes, hablar de aceptación en términos totales me parece casi, puede sonar un poco incluso frívolo, ¿no? Es decir, hay vivencias, situaciones personales, familiares tremendamente duras, situaciones de duelo que hay que vivir o que hay que acompañar, situaciones económicas complejas, situaciones laborales. En fin, ahí también en la aceptación pienso que es interesante poder abrazar la fase o el nivel de aceptación que podamos, teniendo en cuenta que quizá habrá cosas que podremos gestionarlas o atenderlas en otro momento, ¿sí? No podemos atenderlo todo, no podemos aceptarlo todo, hay que ir poco a poco, hay que cuidarnos, ¿sí? Con la intención, pues, de después también poder cuidar, ¿no? a las personas que acompañamos, ¿no? Y me gustaría en esta línea acabar con una metáfora que me parece también ilustrativa, que sería la del avión, ¿no? Si nosotros estamos en una cabina de un avión y hay una descompresión, lo que no me ha pasado nunca, afortunadamente, pero es lo que nos dicen cada vez cuando subimos al avión. Si sale la máscara, primero la máscara tienes que ponértela tú, oxigenarte, revitalizarte y desde ahí, con un poco de bienestar, poder acompañar y poder cuidar al otro, ¿sí? Pues se trataría, y aquí me gustaría incidir en ese aspecto, hay que poner atención en cuidarnos, en buscar ese bienestar, empezando por ese bienestar emocional,
para poder así acompañar y generar bienestar a las personas que acompañamos en nuestros distintos roles, como madres, como amigas, como compañeras, compañeros, en fin, a todo nivel. ¿Sí? Y hasta aquí pues me he intentado también ceñir al tiempo, no sé si vamos bien. Sí, estupendo. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen. Ha sido magnífico escucharos esta última intervención de Carmen, junto con las demás, tienen un leitmotiv que es que estamos ante dificultades y adversidades. Es posible que algunas personas que se han intentado conectar a este webinar también hayan tenido dificultades, porque se habían apuntado 1000 personas y ha habido un porcentaje que no se han conectado. En estos momentos no sabemos si es porque han tenido dificultades técnicas o si ha sido por alguna razón. Me gustaría pensar que no ha sido porque se han apuntado por si acaso no tenían nada mejor que hacer, poder tener la plaza reservada, que a veces también sucede. En todo caso, aviso de que intentaremos hacer una investigación de cuáles pueden haber sido las dificultades. En todo caso, espero que estas dificultades no las consideremos como importantes cuando las comparamos con las que tenemos en estos momentos, donde llegamos a unos 5 millones de afectados en todo el mundo. Las cifras son realmente espectaculares y a algunos les puede afectar directamente. Puedo decir que cuando te afecta directamente, yo estos días he tenido la noticia de personas conocidas que hemos trabajado juntos, de personas que a lo mejor son indirectamente conocidas, que se han muerto como consecuencia del coronavirus. Y ante esto podemos adoptar las autoafirmaciones que son auténticos maltratos que nos hacemos a nosotros mismos con autoafirmaciones negativas. Y Carme Pujol nos ha sugerido que en estas situaciones, incluso en estas situaciones, adoptemos la estrategia de las caricias a través de las palabras. Que nos acariciemos, ya que no puede ser físicamente, con nuestras palabras. Para mí esto tiene que ver con las actitudes de fondo. En estos momentos tenemos sobrados motivos todos para que nuestras actitudes sean negativas. Pero como dijo Viktor Frankl, en estas situaciones sumamente adversas, lo realmente heroico es adoptar una actitud positiva a pesar de todo. Esto será lo que puede contribuir a mejorar nuestro propio bienestar y a contribuir al bienestar general, que es lo que nos proponemos con esta sesión. Les informo de que nos han ido siguiendo aproximadamente unas 630 personas directas en el webinar y unas 330 a través de YouTube. Agradecemos muchísimo a las personas que están conectadas y pasamos la palabra a Daisy para que formule las preguntas que considere más relevantes a los ponentes. Muchas gracias. Bueno, primero, como celebración del Día Internacional de los Halagos, os comento a los presentadores y ponentes que habéis recibido muchos halagos por medio del chat. Y la primera pregunta, en el mismo orden de presentación, para Carlos, tengo lo siguiente. Carlos, Alicia Hurtado pregunta: ¿cómo haces para mantener una actitud tan jovial y tu alta capacidad de superación? ¿Cuáles son tus estrategias y recursos emocionales? Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias, Alicia, por la pregunta. Yo siempre digo que mi fuerza está en mi familia. A mí me quieren,
bien es verdad, como digo mucho, como viajo mucho a muchos países a dar conferencias, me quieren lejos, pero me quieren, me siento querido. Me siento querido porque sí que es cierto que la autoestima mía nunca ha sido muy boyante, pero me pusieron mis padres, yo creo que una buena semilla. La semilla del esfuerzo, levantarse todos los días a las 7:30 de la mañana cuando uno está jubilado, irse a correr media hora y después ponerse a estudiar inglés, es algo que es importante. Hacerlo, los hábitos. Estos hábitos son importantes, ¿no? Yo, sobre todo, lo que creo, yo creo que la fuerza la saco del amor que me dieron y el amor que quiero transmitir. Es decir, yo me quiero mucho, pero me quiero tanto que quiero tanto a los demás como me quiero yo a mí mismo. Yo creo que esa ilusión que yo tengo 69 años y como digo yo, me quedan, pues yo creo que por lo menos 50 por delante, aunque el coronavirus diga lo contrario. Esa ilusión por vivir, esa ilusión sale del esfuerzo, del cariño que me rodean y yo casi diría que del cariño de la gente que me rodea, de la gente que me rodea y de la ilusión de poder transformar el mundo. Yo, como comento en muchas conferencias, creo que todos nosotros estamos cambiando hoy el mundo, que estamos mejorando el mundo, que solamente con asistir a esta conferencia estamos mejorando el mundo, porque si tú mejoras, mejora el mundo. Muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. La siguiente pregunta es dirigida a Tony. Tony, Isidora comenta, es psicóloga y está en una línea de contención telefónica, o sea, los primeros auxilios psicológicos, y quiere saber cómo ayudar a otra persona que está alterada emocionalmente a gestionar sus emociones telefónicamente y cómo gestionar esas propias emociones para no angustiarse con la angustia del otro. Tony, no se te escucha. El inicio de la pregunta no la he podido escuchar, que se me ha desconectado. ¿Me la puedes repetir? Vale, perfecto. De Isidora. Sí, Isidora es psicóloga y está trabajando en una línea de contención telefónica. La pregunta es, ¿cómo ayudar a otra persona que está alterada emocionalmente a gestionar sus emociones vía telefónica? Y cómo gestionar las propias emociones para no angustiarse con la angustia del otro. Bueno, no sé, vamos a pedir unas pizzas porque hay para rato para responder esta pregunta. Mira, Isidora, es muy complejo el trabajo que haces. La verdad es que yo te admiro porque el trabajo telefónico de contención y de ayuda a los demás es muy intenso porque muchas veces no puedes, o sea, no tienes toda la información y no puedes generar todo el vínculo que quisieras, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es que te preguntes a ti misma qué es lo que te despierta a esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que te está generando? Para mí una de las cosas que me ayuda mucho es si este sentimiento que me despierta es de paternalismo, de protección, etcétera, ahí voy a ayudar poco. Yo creo que tengo que empezar a ver cómo puedo generarme mi emocionalidad para ver competente a esa persona, para ver que se va a salir, que va a poder superar esa situación. ¿Me explico? O sea, cuando tú hables con ella, poder verla competente y trabajar mucho desde la pregunta. Yo pienso que las preguntas son un instrumento de primer orden en el trabajo de la educación emocional, ¿no? Por ejemplo, una pregunta tan básica como ¿y qué has hecho hasta ahora para superar esta situación? ¿O qué has pensado hacer para tirar para adelante con esta situación? ¿O quién te puede ayudar en esta situación? Fíjate que muchas veces no podemos dar respuestas porque muchas veces ni nos pueden escuchar todavía cuando estás hablando porque no tienes el tiempo suficiente de generar un vínculo telefónicamente. Entonces, muchas veces la pregunta es un elemento clave. Y una pregunta desde el empoderamiento de la persona, ¿sí? Desde tú puedes tener esa mirada de sí, es una situación dura, hay que legitimar. Yo siempre hablo de tres palabras, ¿eh? La ley de Lai. Primero es legitimar,
Es totalmente legítimo lo que tú sientes, es totalmente legítimo lo que tú sientes, lo que tú piensas, totalmente legítimo. Mi primera expresión es legitimar siempre a esa persona. Aceptar lo que me trae, o sea, ¿vale? Tiene esta mirada negativa o tiene esta mirada de desconsuelo, no puede ver que detrás de este árbol hay todo un bosque, no lo puede ver, ¿vale? Acéptalo y trabaja a partir de aquí. Y finalmente intenta entender qué construcción hay detrás de esta explicación que te está dando, ¿sí? Intenta comprender qué creencias limitantes hay ahí detrás, ¿no? ¿Qué construcción desde pequeñitos? Antes nos lo decía Carlos, los 3 primeros años es cuando se nos forma nuestra estructura básica, que la podemos cambiar. Cuidado, que esto yo lo tengo clarísimo, que la podemos cambiar porque yo he dado la vuelta al calcetín varias veces en mi vida. La podemos cambiar, sí, pero ahí tenemos una estructura base. Las creencias están jerarquizadas. Hay creencias que están muy ancladas dentro nuestro y hay creencias que las podemos cambiar. Entonces, ahí para mí este es clave. La LAE, legitimar, aceptar y entender. Y a partir de ahí preguntar y preguntar para poder desenlazar esta temática. No sé si te ha ayudado mucho, pero yo empezaría por esto. Gracias, Tony. Siguiente pregunta para Karma Puyol. Karma, María del Pilar pregunta, ¿qué pautas nos darías para concientizar a las familias y a nuestros colegios de la importancia de la educación emocional, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar? Bien. Pautas para concienciar. Repítemela, por favor, Reisi. La importancia, Karma, de la educación emocional, tanto en familias como en el ámbito escolar. Perfecto. Mira, vamos a ver. Sería una pauta básica sería trasladar la pregunta a estas familias, a estos profesores, que ellos mismos son conscientes seguro. Otra cosa es que no tengan las herramientas suficientes, pero son las propias familias, los propios docentes los que están, yo creo que pidiendo a gritos herramientas, porque se nos escapan a todos los recursos, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es dedicar un tiempo, porque a veces queremos que los problemas se resuelvan muy rápido. Todo esto necesita un recorrido, necesita estudio, necesita exponernos a situaciones en las que veamos que el componente emocional tiene un peso, ¿de acuerdo? Entonces, hacer que estas familias, estos docentes, en todos los ámbitos, le den a la emoción el peso que tiene, que es fundamental, crucial, porque condicionan la vida, ¿sí? Entonces, es que se den cuenta de que probablemente lo vemos las familias, lo ven los profesores cuando hay conductas disruptivas, cuando hay niños que responden de una manera que a los padres no les convence, es decir, el problema lo están viendo ahí. Ahora, la resolución es lo que no todo el mundo tiene tan claro. Entonces, darle la importancia a la educación emocional significa formarnos nosotros mismos. O sea, no solo son pautas, porque a veces es fácil pedir consejos para que el niño haga no sé qué o el alumno haga no sé cuántos, ¿sí? Pero lo que importa es cómo los docentes y cómo los padres y las madres nos formamos para poder estar en condiciones de acompañar a estos alumnos o nuestros hijos, ¿sí? Y como todo, sin prisas. Lo importante es tener clara la dirección, ¿de acuerdo? Y poco a poco ir obteniendo recursos y que nos iremos también retroalimentando cuando veamos que lo que hacemos tiene un impacto, ¿de acuerdo? No hay recetas sencillas, no hay soluciones fáciles. Esto es un proceso, pero reconforta ver cuando después de un trabajo y de un acompañamiento emocional, bueno, pues hay una respuesta adecuada, ¿de acuerdo? Gracias, Karma. Gracias. La segunda y última ronda, empiezo con Carlos nuevamente y es una pregunta a través de nuestras interacciones en la transmisión en vivo de YouTube. Carlos, Yaisa te pregunta, ¿cómo podríamos empezar a trabajar con alumnos como niños de 3 años en el centro educativo el reconocimiento de las emociones? Bueno, el reconocimiento de las emociones en el infantil es donde realmente se suele hacer, ¿no?
todo reconocimiento de emociones, además yo en su día fui profesor en la Facultad de Educación Infantil, hablaba de Montessori, hablaba de Crowley. Estos pedagogos tenían la orientación de centrarlo todo en las emociones del niño. Lo primero, por ejemplo, que decía María Montessori es que los niños deben de aprender a tener minutos de silencio con 3 años. Pero claro, si el silencio que nosotros vemos en los mayores en un partido de fútbol por un fallecimiento, ya a los 20 minutos, 20 segundos, ya está mirando todo el mundo el reloj. Nos hace falta esa capacidad de que ahora toda la corriente mindfulness nos habla. Y eso se puede aprender y se debe aprender a los 3 años. Ese momento de relajación, de interiorización y de empezar a conocernos. A través del dibujo, a través de la interacción entre los niños pequeños, los niños van a expresar sus emociones. Yo siempre he visto que en los 3 años no está el problema está en los 4 ya y en los 5. A los 3 años los niños los dejamos que se expresen. Es más, una de las cosas que comento yo siempre es que vosotros habéis visto que todo el mundo, habéis visto muchos grafitis en los servicios, en los váteres de toda la vida, porque la gente necesita expresarse. Resulta que los niños con 3 años, cuando mis hijas hacían rayotes con 3 años, yo iba a la oficina y decía, mirad qué han hecho mis hijas. Cuando tienen 4 años, bueno, algún día llevaba algún dibujo. A los 5 años ya no los llevaba. A los 6 menos, pero a ver quién es el guapo que con 7 años lleva sus dibujos de los niños. El problema es que el sistema educativo no es un sistema educativo, es un sistema de enseñanza. Lo que tenemos que hacer es en un aula es dejar que se expresen las emociones y empezar, por ejemplo, con el universo de las emociones del doctor Vizquerra, empezar con las primarias, empezar a saber darle nombre a la risa, a la alegría, darle nombre a la ira, porque la ira también es buena cuando vemos una injusticia y hay niños que ya con 3 años son injustos con otros. Todas esas emociones les tenemos que ir poniendo nombres. El problema es que con 3 años se ponen algún nombre, pero en 4 años ya los empezamos a quitar. Y en primaria ya no hay emociones. No hay emociones en el currículo. Por eso debemos de demandar a las administraciones. Ahora que hay una ley, lo llevamos demandando desde la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía muchos años, que se ponga una asignatura de educación emocional, como se está haciendo en Canarias, para enseñar a los niños a nombrar, a conocer, para regular las propias emociones y para ayudar a regularnos en grupo las emociones todos juntos. Gracias por tu respuesta, Carlos. La siguiente pregunta es para Tony. Y Alba pregunta, ¿cómo podemos motivar al alumnado adolescente para trabajar la conciencia? Buena pregunta. Yo creo que cuando llega la adolescencia hay un trabajo previo que se ha hecho, ¿no? Que es importante. Cuando ahora hablábamos de la época infantil, hay un trabajo previo que es básico, ¿no? O sea, hay los diferentes autores, desde Piaget, pasando por Vygotsky, en fin, muchos autores nos hablan del proceso, ¿no?, de desarrollo neuronal que tenemos las personas, ¿no? En cada etapa estamos en un momento de trabajar ciertos aspectos de aprendizaje, ¿no? En infantil es uno y hay unos asentamientos básicos de aprendizaje que son fundamentales. En primaria hay otros y si se ha ido trabajando todos estos procesos progresivamente, la adolescencia es una etapa convulsa, es una etapa complicada. Pensar que a partir de los 12 años a nivel neurológico se ha visto que hay una cantidad de conexiones sinápticas muy grande, hay una explosión muy grande, con lo cual se originan muchísimos pensamientos. Ahora pienso esto, pero mañana lo cambio y dentro de 2 días tengo otros. No hay una consolidación de estos pensamientos. Hay muchísimos pensamientos que vienen, van, aparecen y desaparecen. Y parece que todo lo que se les ha enseñado durante todo ese tiempo anterior, hasta los 11, 12 años, ha desaparecido. No es así. Se están cuestionando todo. Entonces, lo que hay que ayudar al adolescente es a que vaya construyendo progresivamente su identidad.
está en una etapa muy, muy importante en la construcción de su identidad. Entonces, está buscando. Entonces, es importante, volvemos a lo mismo. Normalmente, cuando estamos en la época de primaria, muchas veces los alumnos nos buscan certezas y a veces pues, les damos esas creencias, esas certezas. Cuando estamos en la adolescencia, es importante cuestionarle. Es importante de que lo que dice, lo que haga, que busque la fundamentación, ¿no? Fijaros que David Bueno es un neurocientífico, no sé si habéis leído algunas cosas de él, pero él, una de las cosas que nos dice es que el adolescente tiene que encontrar adultos fuertes, que le sepan poner límites a su explosión de buscar, de confrontar, de generar, el superar esos límites, ¿no? Entonces, es importante que el adulto sea fuerte, que le pueda cuestionar las cosas, que le pueda cuestionar sus actitudes. El adolescente irá a superar, irá a romper todos esos límites, irá a buscar ciertos pensamientos rebuscados, se cuestionará a él muchas cosas y a los demás. Pero es importante que la persona que le acompaña, la persona que está ahí enfrente, docentes, padres, etcétera, sean personas fuertes. Que haya un proceso tutorial de acompañamiento en las escuelas potente para compensar a veces ciertas situaciones familiares que no dan esa respuesta. O sea, hay que generar estos aspectos de aprendizaje que son para mí fundamentales para desarrollar esta conciencia. Es una etapa, cuando llegamos a los 18, según Kohlberg, todo esto empieza a resituarse. Y cuando te encuentras después a un chico que a los 16 te las hizo pasar muy mal y lo ves con 24 que está trabajando y es responsable y está haciendo cosas y dices, madre mía, ¿y esto ha sido un milagro? No ha sido un milagro. Ha sido que había un padre, que había un profesor que le iba poniendo los límites, que estaba ahí para recordar lo que tenía que hacer y había una Guatemalaya que estaba ahí enfrente. Todo que cuando lo estás viviendo es desesperante, totalmente desesperante, de acuerdo, pero el fruto está ahí después. Yo les digo una cosa a los maestros, a los profesores, me dicen, es que los chicos de tercero de ESO siempre están fatal. Digo, claro, es que siempre tienes alumnos de tercero de ESO, pero si tú a ese alumno de tercero de ESO lo ves cuando tiene 24 años, ha hecho una evolución. Entonces, es importante esa actitud nuestra. Eso creo que es importante. Bueno, esto daría para hablar mucho, podríamos hablar muchísimo. Es todo un tema. Muchas gracias, Tony. La última pregunta para Karma, y ya cerramos como tal el espacio de preguntas, la realiza Lucía Jimena. Karma te pregunta, ¿recomendarías a los padres educar sobre técnicas de mindfulness a sus hijos como una manera de educar también las emociones? La respuesta diría un sí rotundo, un sí rotundo. En la línea que comentábamos ahora, a partir de ya 3 años empecemos a hacer prácticas, pensemos que cuando hablamos de educación emocional, que esto debería ser un transversal, o sea, no debemos hacer, vamos a llevar al niño, a mi hija, una extraescolar para que le enseñen educación emocional, pero no debería ser así, debería estar impregnada nuestra vida, nuestro día a día, todas las asignaturas, todos los entornos de esa presencia, porque en realidad es así, está presente la emoción, que no la educación emocional. Con lo cual, tomar conciencia que podemos hacerlo, que desde bien pequeñitos no necesitamos grandes ocasiones o grandes espacios o una forma determinada para aprender educación emocional. La vida, la cotidianidad, nos ofrece infinidad de ocasiones, en este caso, por ejemplo, para enseñar calma, ¿no?, que comentaba esta oyente, la calma, la atención, tan necesaria, a veces ya cuando hablamos ahora en edades más adultas, ¿no? Bueno, es que este niño no tolera la frustración. Bueno, habría que ver cómo podemos enseñar a un adolescente a tolerar la frustración. Pues empezando, como esta oyente dice, con su hijo de 3-4 años, a aplazar pequeñas recompensas, a momentos de calma, que no necesitan de demasiados instrumentos para practicar el mindfulness o la atención plena. A veces nos pensamos que necesitamos grandes instrumentos, no necesariamente. A veces con 3 limones, yo tengo una práctica a veces que es observar 3 limones con los ojos cerrados, ¿sí? Los toco, los huelo, ¿sí? Y después tengo que identificar, por ejemplo, estoy dando una sugerencia, ¿qué limón de los 3 yo cojo uno? Y tengo después que identificarlos.
está el primero, está el segundo. Sí, entonces aquí estoy, por ejemplo, poniendo atención a los sentidos, al olfato, al tacto. Esto da calma, da tranquilidad. Es una actividad que los niños no están acostumbrados. Enseguida están acostumbrados a la actividad, a la pantalla, a los colores, al ruido. Reducir todo quitar el ruido externo y hacer que esta calma, esta pausa, forme parte de su día a día. No sé si respondo, espero que sí, a la oyente. Muy bien, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Antes de terminar, si alguno de los ponentes quiere añadir alguna cosa más para redondear, tiene la oportunidad de hacerlo. No es necesario, pero abrimos esta oportunidad. ¿Alguien de los ponentes quiere añadir alguna cosa más? Que levante el brazo. Yo sí. Mira, yo hay una cosa que retomo de lo que has dicho, Carmen. Mirar, el aprendizaje emocional, quiera o no quiera, se va a dar. Todos hemos hecho un aprendizaje emocional en nuestras vidas y es una propiedad nuestra, la tenemos, ¿no? La diferencia es que la educación es sistemático y vamos a trabajar un tipo de emocionalidad. Nuestra cultura ha trabajado o hemos hecho un aprendizaje emocional donde se ha fortalecido más ciertas emociones más negativas o ciertas emociones que nos han generado más malestar. Lo que queremos con la educación emocional, con este trabajo, yo pienso que es, a partir de las experiencias que tengamos, sean las que sean, cómo trabajar y cómo, a partir de la educación emocional, soy capaz de construir una emocionalidad que me genere bienestar y que me ayude a estar bien con los demás y que los demás me ayuden a mí. Quería rematar porque inevitablemente el aprendizaje emocional se dará de una forma o de otra. Carlos. Yo quería apuntar respecto a la asignatura de educación emocional, que a mí me parecería horrible una asignatura, porque yo querría quitar todas las asignaturas. Ojalá todos los temas fueran transversales, ojalá no hubiera profesores de matemáticas ni de lenguaje, ojalá hubiera educadores por la vida y para la vida, ¿no? Que eso es lo que es educación infantil. Fue mi primer trabajo como psicólogo en la universidad, fue en una guardería en Madrid, recién salido de la Facultad de Psicología. Ahora bien, hay muchas veces el debate entre una asignatura transversal o una educación transversal, como decía Karma, o una asignatura como yo planteo. Bueno, pues la realidad desgraciada es que ni siquiera, a lo mejor a través de una asignatura. La LOGSE fue una ley española que pensó que las emociones se podían enseñar en todas las asignaturas. La realidad es que lo único que aprenden, lo único que se enseña en los institutos y en los colegios, desgraciadamente, y ojalá no dure esto más de 3 años, es que solo se aprende aquello, o solo se enseña aquello que se evalúa. Mejor dicho, solo aquello que se examina. Entonces, bueno, pues vamos a tener una primera aproximación a ese concepto transversal que sería una verdadera educación por ósmosis, ¿no? Entonces, bueno, yo me atrevo a apuntar por lo menos como primer paso, como ha hecho en España las Islas Canarias, de introducir una pequeña asignatura que diga un poco lo que está diciendo Toni Giner, pero eso como paso hacia lo que quiere decir Carmen, absolutamente, Carmen, estoy totalmente contigo, pero yo que he estado muy cerca de la administración durante muchos años he visto que eso es imposible. Aquí lo único que quieren es notas y hoy el problema que tenemos desgraciadamente en las familias es si mi hijo aprueba o no aprueba. Ahora he visto una de las preguntas, ¿qué hacemos con los chavales en el instituto en septiembre cuando llevan 6 meses sin amigos? Pues yo les diría, el primer mes tener amigos y dejarnos de tontadas más, porque a través de los amigos es donde se aprende a medir, a cuantificar, a ser científico, a ser matemático, a ser literato o a ser astronauta o a ser médica, a través de los amigos. Y solamente esa es la verdadera educación. La verdadera educación solo y solamente puede pasar a través de los amigos. Y para eso nos lo dice la neurociencia y nos lo dice a través de las neuronas espejo. Así que
por terminar mis palabras en esta intervención, aparte de estar muy agradecido y felicitaros a todos, Antoni y a Carme, y también la presentación de Rafael y Juan Antonio, es desear a todos los que estáis al otro lado del micrófono o de la cámara que seáis muy felices, que vienen tiempos difíciles, que os metáis primero para adentro, que busquéis una oportunidad y que vayáis de la mano. No es fácil cuando tienes una autoestima baja porque has tenido momentos difíciles en tu alrededor, pero juntos, de verdad, juntos. Para eso tenemos hoy las redes sociales. Yo me siento hoy junto a todos vosotros y a todas vosotras, independientemente de que haya un océano por medio. Lo más importante es el nexo de unión entre nosotros. Es el amor el que hace al ser humano resiliente. Muchas gracias, Carlos. Carlos ha introducido un tema sobre la puesta en práctica de la educación emocional, si a través de la transversalidad o a través de una asignatura. Voy a proponer que tengamos en un futuro un webinar específico para discutir este tema. E invito a todos que nos están escuchando que puedan ir más allá de la opinión particular para aportarnos, si es posible, evidencias empíricas para iluminarnos sobre qué es lo que realmente está funcionando. Porque sobre este punto a veces tengo la sensación que nos movemos más en el nivel de opinión que no en el nivel de fundamentación científica. Y aprovecho para decir también que Carlos Ruiz se ha ofrecido para un futuro webinar donde él nos tratará un tema específico, probablemente sobre autoestima, pero que ya lo comentaremos con mayor precisión y ya os informaremos en su momento. Lo que sí sabemos es que mañana a las 7 de la tarde tenemos la sesión con el doctor Martín Pinus sobre educar con corazón y cerebro. Os invitamos a participar en esta sesión. Y para finalizar la sesión de hoy, le paso la palabra al doctor Juan Antonio Planas para que cierre la sesión. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien. La verdad es que os tengo que felicitar a todos vosotros. Estoy muy contento por lo bien que ha transcurrido y se ha hecho muy ameno. La pena es que todas las preguntas no se pueden contestar, obviamente, pero Daisy, has dirigido muy bien también el coloquio y las preguntas. Así que mañana seguiremos con la misma dinámica. Habrá una parte de intervención del ponente y después intentaremos que también participéis los que estáis escuchando. Y ánimo, y tenemos que avanzar todos juntos y juntos venceremos. Gracias a todos vosotros. Muy bien, gracias. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Adiós.